Hoy nos vamos al oriente de Guatemala, a un lugar que, según uno de los textos que tenemos, es de esos pueblos que no necesitan levantar la voz para hacerse notar. Así es. El destino es Quesada, en el departamento de Jutiapa. Y el material que tenemos para analizarlo es una mezcla muy interesante. Por un lado, datos duros de Wikipedia, un estudio socioeconómico bastante denso, Ajá. pero también hay textos históricos y una descripción casi poética que busca capturar, y cito, el alma del lugar. Justamente. Y esa es la misión, usar todo esto para ir más allá de los números y tratar de entender el carácter de Quesada, que lo define, su historia, su gente. Vamos a desglosar más a fondo. Bueno, para empezar, algo que parece simple pero que tiene mucha tela que cortar, el nombre. Totalmente. La historia nos lleva hasta 1740. Un señor de Andalucía de España, Domingo López Urruela, funda una hacienda y la nombra Santa Catarina Quesada. Un homenaje a su pueblo natal. Exacto, pero aquí empieza lo bueno. Aquí es donde la cosa se pone fascinante. Porque en ese nombre hay una lucha de identidad de más de un siglo. Fíjate que en la primera Constitución de Guatemala, en 1825, el nombre aparece mal escrito. ¿Cómo? Como Quesada, con Z. Uno pensaría que fue un simple error de tipeo, ¿no? Para nada. Los documentos sugieren que fue una verdadera pugna. Y no fue hasta 1956, 131 años después, ¡Wow! que a petición de los vecinos el Congreso lo corrigió oficialmente a Quesada con S. 131 años por una letra. Es que no es solo una anécdota. Imagina la tenacidad de generaciones sintiendo que una letra les robaba su origen. Nos dice que la identidad de un pueblo puede estar en los detalles más pequeños. Eso ya nos da una pista del carácter del lugar. Ahora, para quienes no lo conocen, situémoslo en el mapa. Jutiapa, región suroriente. Exacto. Para ser precisos, está a 104 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Un viaje relativamente corto. Sí, y a solo 18 kilómetros de la cabecera, que es Jutiapa. Su posición es estratégica, colinda con Jalpatagua y San José Acatempa, pero al norte su vecino es Casillas, que ya es de Santa Rosa. Es como un punto de encuentro entre dos departamentos. Correcto. Y las fuentes describen un paisaje muy evocador. No hablan de montañas imponentes, sino de colinas suaves, llanuras agrícolas y caminos que serpentean. Me encanta esa descripción. La frase que lo resume es que es una geografía que no grita, susurra. Es que te obliga a prestar atención. No es un paisaje que te abrume, sino que te invita a observarlo con calma. Sugiere un ritmo de vida diferente. De acuerdo. Ya lo tenemos en el mapa. Pero, ¿quién vive hoy en esas colinas suaves? Pongámosle números. Bien, vamos a la radiografía. El municipio tiene 84 kilómetros cuadrados. No es muy extenso. Ajá. Y una altitud media de 980 metros sobre el nivel del mar, con un clima cálido casi todo el año. La población, según proyecciones de 2022, es de 23.822 habitantes. Lo que da una densidad de unos 105 habitantes por kilómetro cuadrado. Exacto. Confirma esa sensación de un lugar no muy congestionado, con espacio. ¿Y cómo se organiza administrativamente? Se divide en 19 aldeas y 23 caseríos, y los nombres son muy gráficos, ¿eh? El Jocote, Laguna Seca, El Pinito. Nombres que nacen de la geografía. Totalmente. Ahora, un dato técnico importante. Su índice de desarrollo humano es de 0.659. Calificado como medio. ¿Qué nos dice eso en la práctica? Pues que, midiendo salud, educación e ingresos, se alinea con lo que vemos en el resto de los datos. Es una comunidad eminentemente rural, con desafíos pero no en pobreza extrema. La fotografía de gran parte de la Guatemala rural. Exactamente. Pero hay un dato en los estudios que me pareció un giro de guión total. Se habla de una población joven y rural, lo esperable. Pero luego viene la sorpresa con la identidad. Es que es un dato potentísimo. Fíjate, casi el 90% de la gente vive en áreas rurales. Esa es la base. Pero el punto crucial es este. Censos antiguos registraban una población casi enteramente no indígena. El censo de 2018 muestra un cambio radical. ¿A qué nivel? El 40% de la población reivindicó su identidad de origen Xinca. Un 40%. Eso es un salto enorme. Enorme es poco.
El pueblo Xinca es uno de los 4 pueblos originarios de Guatemala, y su cultura estuvo al borde de la desaparición por siglos. Claro. Entonces, que en Queza, de repente casi la mitad de la gente se autoidentifique como Xinca, no es un dato demográfico, es un renacer cultural en toda regla. Es gente diciendo, esta es mi herencia. Y ya no tengo miedo de reclamarla. Es un acto de resiliencia cultural impresionante. Vaya, pasamos de la lucha por una letra a la reivindicación de toda una identidad. Esto se pone cada vez más profundo. Así es. Y hablando de historia, la fundación oficial como municipio es del 18 de junio de 1897, en el gobierno de Reina Barrios. Pero su historia está ligada a un personaje fundamental de la literatura guatemalteca. Aquí es donde la historia de Quesada se cruza con la gran historia cultural del país. 19. José Milla y Vidaurre, el creador de Juan Chapín, El mismísimo Salomé Gil. fue propietario de la finca que se convirtió en este pueblo. Eso lo cambia todo. No es un municipio más. Es que es literalmente parte de la historia de la literatura nacional. Y no solo fue el propietario, vivió allí. Regresó a Quesada en 1874 después de un autoexilio en Europa. ¿Y por qué ahí? Las fuentes dicen que buscaba un lugar con una privacidad envidiable para poder escribir. Fascinante. En un país tan convulso políticamente, ¿era Quesada una especie de refugio apolítico? Es una gran pregunta. Probablemente una mezcla de ambas cosas. No era un centro de poder, estaba al margen. Su aislamiento le daba esa paz que un intelectual como él necesitaba. ¿Y se sabe si escribió alguna de sus novelas famosas allí? ¿Podemos imaginarlo creando a sus personajes mientras miraba ese paisaje? Los textos no especifican títulos concretos, pero su estancia de 8 años coincide con el período en que trabajaba en su Historia de la América Central. Una obra monumental. Y no olvidemos que fue el autor de clásicos como La hija del adelantado. Pero lo más importante es que creó a Juan Chapín, esa personificación del guatemalteco promedio. Claro, el personaje icónico. Es casi seguro que la observación de la gente de Quesada, de los trabajadores de su finca, de ese ambiente rural, nutrió la construcción de ese personaje. Juan Chapín probablemente tiene algo del ADN de Quesada. Y después de Milla, ocurre otro hecho histórico clave que define el carácter del pueblo. Sí, y es fundamental. Tras la muerte de Milla, sus herederos venden la finca, pero no un solo terrateniente. ¿A quién entonces? Se la venden a los propios colonos que ya vivían y trabajaban en ella, con ayuda financiera del gobierno. El sentido de pertenencia no vino de un decreto, nació de un esfuerzo colectivo. Eso forja un carácter muy distinto. Totalmente. Quesada se funda sobre un pilar de propiedad comunitaria y esfuerzo compartido. Entendido. Tenemos una comunidad que lucha por su nombre, redescubre su identidad y nace de una compra colectiva. Ahora, ¿cómo se ve eso en la vida diaria? Bueno, las fuentes lo describen como un municipio de pausa, donde la vida gira en torno a 2 ejes, la tierra y la fe. Y su economía es, en esencia, agrícola. Sí, el cuadro es muy claro. Los cultivos principales son maíz, frijol y maicillo, la tríada clásica. Y el maíz es central, me imagino. Es la base de todo. El estudio indica que cubre más del 25% de toda la tierra cultivada. El paisaje y la vida de la gente están marcados por el ciclo del maíz. Y esa conexión con la tierra nos lleva a sus tradiciones y, por supuesto, a la comida. Claro. Empecemos por las fiestas. La más importante es la feria titular a finales de noviembre, en honor a Santa Catalina de Alejandría. Pero el calendario es muy rico. Semana Santa con sus procesiones y alfombras, el carnaval. Eventos que unen a la comunidad. Son el pegamento social, la excusa para reunirse, para compartir. Y en esas reuniones, la comida es protagonista. Uno de los textos la describe como una cocina honesta. Me encantó. Es la palabra perfecta. No es pretenciosa. La descripción es muy sensorial. Habla del sonido del nixtamal por la mañana para las tortillas, del olor de los frijoles cocinándose lento. Los tamales y chuchitos para las fiestas. Esos caldos de gallina que curan el cansancio y los atoles calientes por la tarde. Es una cocina que nace directo del campo. Sin lujos, pero llena de memoria. Exacto. Las fuentes dicen que las recetas no están en libros, se aprenden mirando a las abuelas junto al fogón. Y la frase que lo resume es: comida compartida sabe mejor.
Resume el espíritu comunitario. El acto de comer juntos es el verdadero ingrediente principal. Y cuando cae la noche en esas colinas suaves, surgen otro tipo de historias. Sí, es el momento de las leyendas. La tradición oral de Guatemala está muy presente. Se habla de la Llorona que se escucha cerca de los ríos, Un clásico. del Cadejo, ese perro dual blanco y negro, de la Ciguanaba, que castiga a los infieles, y de la Carreta Chillona, que dicen anuncia la muerta. Suenan como cuentos para asustar. En parte lo son, pero su función es más profunda. Son códigos sociales. La Llorona te enseña a no andar cerca del río de noche. El Cadejo te recuerda que tus acciones tienen consecuencias. Son guías de comportamiento. Justo eso. En una comunidad rural son una forma de enseñar respeto, prudencia y valores, todo envuelto en misterio y tradición. Entonces, si juntamos todas las piezas que tenemos, hemos viajado desde la lucha por una letra hasta las leyendas nocturnas. Quesada es mucho más que sus 84 kilómetros cuadrados. Lo que me parece fascinante es cómo se entrelazan la herencia y la resiliencia. Por un lado, una economía tradicional, costumbres muy arraigadas. Como la cocina o las leyendas. Exacto, que parecen casi inalteradas. Pero por otro lado, tienes una comunidad en pleno renacer de su identidad chinca, un acto de modernidad, y a eso súmale la migración, la gente que se fue, pero que invierte desde lejos en escuelas y caminos. O sea que no es un lugar estancado en el pasado. Para nada. El carácter del quesadeño, a juzgar por esto, parece definirse por esa doble capacidad. Resistir para conservar su esencia, la S, las recetas, la historia de milla, y al mismo tiempo adaptarse y transformarse. Es un equilibrio muy potente. Muy complejo y muy potente. Para terminar y dejar algo en qué pensar, las fuentes mencionan a un poeta local, Luis Alberto Arribillaga López, como una figura clave para entender las tradiciones del municipio a través de sus escritos. Y esto nos lleva a una reflexión final que va más allá de Quesada. En un mundo cada vez más globalizado, donde las culturas tienden a homogeneizarse, Y las historias locales a desaparecer, el futuro y la memoria de comunidades como esta dependen, quizás más que nunca, de tener sus propios narradores, de que alguien, como ese poeta, se siente escribir sobre su gente. es una pregunta poderosa. Lo es porque nos obliga a cuestionarnos. ¿Qué se pierde de forma absolutamente irremediable cuando un pueblo, por pequeño que sea, deja de contar su propia historia?